Canto ergo sacramentum. Radio Fátima Online pasa a transmitir directamente desde el templo parroquial la Santa Eucaristía. Radio Fátima Online, escucha y vive. Novo cerere tui, prestet vide supplementum sensum defectui. Genitori genitoque lauset jubilatio, salus honor virtus quoque sit benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Radio Fátima Online pasa a transmitir directamente desde el templo parroquial la Santa Eucaristía. Radio Fátima Online, escucha y vive. Aunque no pueda ver, yo creeré, en tu propósito caminaré, aún en la oscuridad del mundo, tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe, que dice el débil fuerte soy, es por fe, que hay esperanza en una vida mejor. Confío en aquel que me dio difícil el camino, pero yo soy tu paz. Creo en la promesa que has dado, aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás. Porque no hay nada que me separe, ya tú lo has dicho y así será. Y aunque no vea, todo conoces, eres mi guía, tú mi compás. Es por fe,
no se hace visible, pues eres el Dios de lo imposible. Y yo nunca voy a temer, porque siempre eres fiel. Y es por fe que el camino será. Radio Fátima Online pasa a transmitir directamente desde el templo parroquial la Santa Eucaristía. La Radio Católica. Aunque no pueda ver, yo creeré. En tu propósito caminaré, aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré. Es por fe. Difícil el camino, pero yo soy tu paz. Creo en la promesa que has dado, aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás. Porque no hay nada que me separe, ya tú lo has dicho y así será. Y aunque no vea, todo conoces, que eres mi guía, tú mi compás. Radio Fátima Online pasa a transmitir directamente desde el templo parroquial la Santa Eucaristía. Radio Fátima Online, escucha y vive, vive. Novo prestet fides supplementum sansum defectui. Genitori genitoque lauset jubilatio. Radio Fátima Online pasa a transmitir directamente desde el templo parroquial la Santa Eucaristía. Radio Fátima Online, escucha y vive, vive. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre en medio, mi corazón restauró. Eres el rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmó. Su nombre en medio, la Radio Católica. Corazón restauró. La Radio Católica. Radio Aquí Fátima Online estoy, pasa te a transmitir necesito, directamente me desde el templo rindo parroquial a la ti. Santa Eucaristía. Radio Fátima Hoy Online, soy
Muy buenas tardes, noches, queridos hermanos y hermanas presentes y a todos los que nos están escuchando a través de nuestra emisora online Radio Fátima y nuestra página de Facebook. A continuación, intenciones para la Santa Misa. Acción de gracias a la Santísima Trinidad, a Jesús misericordioso, Divino Niño Jesús, Nuestra Señora de Fátima, Virgen del Carmen, a los tres arcángeles y al ángel custodio, María Felicia de Jesús sacramentado, San José, San Cayetano, Santa Rita de Casia, San Benito. Rezamos por nuestros hermanos difuntos y decimos: dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Jorge, Camila, Carlos Alberto, María Eugenia, Fátima, Dora, Felicia, cumpleaños. Clemente, Ismael, María Estela, Andresa, María Isabel, María Concepción, Ramón, Sui, Jorge, Lucas, Barcilisa, Sinforiana, Ricardo Elaulio, Blas Ramón Ignacio, Ángel, Asunción, Hugo Daniel David, Dionisia, Albino, Juan Carlos, Teresa Asunción. Triduo de misa: Manuel Vicente, segundo día; Aurelia, tercer día; Mirti Liliana, tercer día; Juan Tomás, tercer día; Nicolás, tercer día. Y por todos los no nacidos y las benditas almas del purgatorio. Pedido de gracia a Jesús misericordioso y a la Virgen de Fátima por la salud física y espiritual de Gilberto, Aurora, Juan Pablo, Sergio, familia Ojeda López, familia Cañete Morínigo, familia Peralta, Godoy, familia Cañete Watts, familia Cabaña, familia Ovelar, Antonio Samuel, José Marcelo Junior, Blanca y familia, por la recuperación de Josías Daniel, Pedro Félix, Carlos Manuel, Romina Belén, Zunilda, Luz Marina, Lucas Ramón, Felipe Ramón, Fernando David, Eugenio Nicolás, Sara Elena, a la Sagrada Familia de Nazaret por la unión familiar y por todos los matrimonios del Paraguay, al Espíritu Santo por los estudios de Mateo Fernando, María Luján, Tadeo Andrés, Ruth Belén, a San José y a San Cayetano, por el trabajo y proyecto de nuestra comunidad parroquial, por la perseverancia y aumento de adoradores, los diezmistas y todo el plantel de la Pastoral de Comunicación, nuestra Radio Fátima y sus padrinos protectores, y por Carlos Rodrigo, Andrea Natalia, Magalí, Zunilda, Víctor Antonio, Antonio Samuel, Miguel Ángel, Miguel Albino y Eva, Fernando Ramón, María de los Ángeles, José Andrés y Diana Rocío, Rosa María.
Radio Fátima Online pasa a transmitir directamente desde el templo parroquial la Santa Eucaristía. Radio Fátima Online, escucha y vive, vive. Sintonizás Radio Fátima Online. La radio católica. La radio católica. Radio Fátima Online pasa a transmitir directamente desde el templo parroquial la Santa Eucaristía. Radio Fátima Online, escucha y vive.
Nos ponemos de pie y recibimos a nuestro celebrante cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanas y hermanos, hoy el Señor una vez más nos reúne para que como familia suya, como sus hijos, podamos unirnos en oración para llevar hasta Él nuestras voces, para presentarnos a nosotros mismos a Él. Él nos recibe siempre con agrado y nos espera a todos. Por eso, para iniciar dignamente la celebración de este encuentro con el Señor, pidámosle perdón por tantas veces que no le hemos buscado con esta oración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, ten piedad de nosotros. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, ten piedad de nosotros. Y tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como celebramos en la fe la fiesta de la resurrección de tu Hijo Jesús, podamos también alegrarnos con todos los santos cuando Él venga en su gloria. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible.
Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas, como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlos en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernadores de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A Él, la alabanza de todos sus fieles, y de Israel, el pueblo de sus amigos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo fue a Atenas y allí entró a un templo y empezó a ver la cantidad de imágenes construidas para los diferentes dioses. Los griegos tenían la costumbre de adorar a un dios para cada cosa. Así, un dios para el sol, un dios para la lluvia, un dios para las cosechas, un dios para la fertilidad, etc. Así, diferentes dioses. Hasta que encontró en un lugar una inscripción que decía al Dios desconocido. Como para los atenienses, de esta forma trataban también de abarcar la adoración a un Dios que podía existir, pero que ellos aún no lo conocían o no lo habían identificado con algo específicamente. Esta narración que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles nos muestra lo antiguo que es la creencia en un Dios, o la creencia en la existencia de, podemos decir, lo trascendente en cuanto que está más allá no como un lugar alejado, sino más allá como la presencia de una divinidad. Esta creencia en la divinidad es tan natural a la constitución de la persona, del ser humano. En todo lugar donde existe una civilización, en todos los tiempos, antes de Cristo, después de Cristo, una de las cosas que se ha encontrado en cada cultura es que todos han creído de alguna manera en la existencia de un Dios. Cada uno le ha puesto un nombre distinto. Podemos nosotros desde nuestra concepción cristiana comprender si están ciertamente, qué tan alejados o cercanos están a la idea de nuestro Dios, el Dios que se ha manifestado en Jesús de Nazaret. Algunos han desarrollado un tipo de divinidad, algunos desde el monoteísmo, como las grandes religiones. Las grandes religiones monoteístas son, ¿cuáles son? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Son las tres grandes religiones, consideradas grandes religiones a nivel mundial por la cantidad de asociados, por decirlo así, o de feligreses. Y después, bueno, existen otros tipos de religiones también. Entonces, ya también en la escuela nos han enseñado a dividir las dimensiones humanas nuestras de ciertas maneras. Dicen que nosotros somos seres sociales. ¿Cómo es que decíamos? Somos seres sociales. Psicosocial. ¿Cómo era lo otro? Había más. Psicosocial, biológico. Ahí está. Biopsicosocial. Eso era. Bio, en cuanto que todos contamos con una constitución biológica. El cuerpo, principalmente el cuerpo total.
Bio, psico, en cuanto que nosotros hemos desarrollado un pensamiento lógico, racional, que no se encuentra en los otros seres de la creación. Podemos igualar a algún ser que existe con el ser humano, equipararlo. Ninguno, ni en el reino vegetal, las plantas, ni en el reino animal, aparte del ser humano. Ningún otro animal ha desarrollado la capacidad del pensamiento lógico, reflexivo, como lo hace el ser humano. Ningún otro ser se ha sentado a reflexionar, por ejemplo, acerca del futuro o del fin de su especie. Ningún animal vemos que se reúnen para eso, ¿verdad? Se reúnen para otras cosas, pero no para pensar libremente. Solamente el ser humano ha desarrollado esta capacidad. Por lo tanto, ninguno ha evolucionado como el ser humano. Por lo tanto, valorar más a otros seres que a un ser humano va en contra de nosotros mismos, en contra de nuestro propio ser como personas. Biopsico, la capacidad mental, biopsico y social. Una característica también del ser humano que no es opcional y no es solamente circunstancial ni cultural, es que somos seres sociales, socializamos y de otra manera no podemos existir, no pueden existir las personas sin crear vínculos sociales. Y generalmente los que no generan un vínculo social son considerados o con alguna patología o con alguna enfermedad o con alguna dificultad en su persona, en su equilibrio psíquico, por eso no pueden desarrollar ningún tipo de vínculo social. Entonces, biopsicosocial. Y también en algunos lugares, aunque todavía hay como una cierta resistencia a agregar una dimensión más de la persona. Hay algunos que sí lo agregan, pero en general hay muchos autores también que no lo aceptan todavía, junto con biopsicosocial, agregar una dimensión más, que es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual. Esta negativa de muchos, la que nosotros sí aceptamos, porque sería aceptar la existencia de un ser trascendente que nosotros lo conocemos como un Dios. Sería aceptar la existencia de Dios. Y muchos no quieren aceptar esto. Sin embargo, se ha observado también científicamente, se ha verificado y comprobado que en todas las culturas siempre hubo un tipo de cercanía o creencia acerca de una divinidad. Por lo tanto, podemos ver que es algo natural también y constitutivo de la persona, creer o buscar creer en un ser superior, lo que para nosotros es Dios. A todo esto vamos porque San Pablo también ha hablado aquí acerca de este Dios desconocido. Es como si fuera que el Señor Dios ha dejado en todos nosotros una huella de sí mismo, una huella de Dios en cada uno de nosotros que solamente puede ser llenado por Él mismo. Esta marca o esta huella que podemos intentar toda nuestra vida cubrir con cualquier otra cosa que no sea Dios, pero sin embargo este ejercicio nuestro terminará siempre infructífero y también nos dará una sensación de que aún nos falta algo para ser plenos y para estar acabados, para realizarnos como personas. Hermanos y hermanas, para nosotros, por eso, la verdad, como en el Evangelio Jesús nos habla acerca del Espíritu de la verdad, para nosotros la verdad de las personas, la verdad de todas las personas de la humanidad, solamente se descubre y se comprende a partir de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el que viene a mostrarnos cómo es la persona plena, total y realizada. La totalidad para nosotros y la realización de una persona está
cuando desarrollamos nuestras capacidades biológicas, cuando desarrollamos nuestra capacidad intelectiva, no nos estancamos ni atrasamos, al contrario, estudiamos, nos cultivamos, nos especializamos. Por eso el médico después se especializa otra vez y sigue siempre actualizando sus conocimientos. Y así en todas las ciencias, bio, psico, social, siempre vamos creando nuevos círculos, círculo familiar, círculo de amigos, círculo de trabajo, círculo de la vida matrimonial, círculos de la soltería, siempre vamos socializando. Y también, y por sobre todo, para completarnos y realizarnos como personas, acercarnos siempre al Señor Dios, buscarle, estar en su presencia para poder llegar a ser plenos como personas. Que así sea. Que así sea. Elevamos hasta el Señor Dios algunas de nuestras oraciones. Respondemos, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por la Iglesia, para que siga empeñada en lograr la unidad de los cristianos, oremos. Señor, escúchanos. Por las familias, los matrimonios, para que guiados por el Espíritu Santo sean educadoras y testigos de la fe para sus hijos, oremos. Señor, escúchanos. Por los enfermos, los pobres y cuantos sufren, para que el Espíritu de Dios alivie sus angustias y reanime sus esperanzas, oremos. Señor, escúchanos. Por los presentes aquí y los oyentes por la radio, para que el Señor envíe el Espíritu de la verdad en las personas, para que no nos sintamos huérfanos ni desamparados de Él, oremos. Señor, escúchanos. Señor Dios, tú que eres bueno y misericordioso con todos nosotros, acéptanos y también acepta la oración que hoy elevamos a tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Presentamos pan y vino. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
Cierto, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado, porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Adalberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Manuel Vicente, Aurelia, Mirli Liliana, Juan Tomás, Nicolás, Jorge, Camila, Isabel, Carlos Alberto, María Eugenia, Fátima, Dora, Felicia, Clemente, Ismael, María Estela, Andresa, María Isabel, María Concepción,
Ramón, Suyi, Jorge, Lucas, Barcilisa, Sinforiana, Ricardo, Eulalio, Blas Ramón, Ignacio, Ángel, Asunción, Hugo, Daniel, David, Dionisia, Albino, Juan Carlos, Teresa Asunción, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con devoción y confianza elevamos nuestra oración y decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Pueden darse un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Amén.
Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Hay algún aviso? Sí. El Centro Juan Pablo II invita a toda la feligresía al rezo de la 1000 Aves María el sábado 20 de mayo desde las 8:30 horas hasta las 18 horas en el templo parroquial. Culmina con la Santa Misa de las 18:30 horas. Anotarse con los miembros del centro. También recordarles que pueden ir anotando sus intenciones de acción de gracias, sean de cumpleaños o aniversario matrimonial, por secretaría parroquial. Gracias. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Que descienda la bendición y la protección de Dios Todopoderoso, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos celebrado nuestra fe, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.